Ese canto está poderoso. Cuando lo escuché la primera vez, híjole. ¿Se acuerdan de cuando lo escucharon la primera vez? ¿Esta es la primera vez? ¿Le pusiste atención? Está gruesísimo. A mí me quebró cuando dice, cuando tú estás besando el rostro de tu bebé, estás besando el rostro de Dios. Wow, increíble. Increíble. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder venir ante tu presencia, Señor. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por visitarnos cada vez, Señor, con más y más y más de ti, Señor. Gracias, Señor, por radicar, por vivir en nuestros corazones, Dios. Muchas gracias por caminar nosotros, por poder caminar con los cielos abiertos. Gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz en esta mañana, Señor, y que podamos nosotros entender, practicar, Señor, todas las cosas que tú nos estás ordenando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pon la... Vamos a hacer el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pon el siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos las 7 iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso y la Odisea. La Odisea estaba a un lado de Colosas, entre Filadelfia, bueno, no está por ahí Colosas, donde los colosenses, obviamente, ¿no? La ciudad de la Odisea estaba en la parte sudoeste de Frigia, sobre el río Lico. Fue destruida por un terremoto en el año 62 después de Cristo y reedificada por sus ciudadanos. No cualquier tipo de ciudadano, eran ciudadanos de mucha lana, porque no le pidieron auxilio al Estado. Y eso quiere decir que cuando no le piden nada a nadie, quiere decir que tienen dinero. Esta riqueza, debido a la excelencia de sus lanas, condujo a un estado de tibieza y de complacencia también en las cosas espirituales. ¡Wow! El ángel de la Odisea se ha conjeturado con cierta probabilidad que fue Arquipo, a quien hacía 30 años Pablo le había enviado una amonestación por su necesidad de activarse con diligencia en su ministerio. Apocalipsis 3:14, entonces dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, vamos a ver lo que Pablo escribió respecto a esta iglesia en Colosenses capítulo 4, versículo 15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Yo sé que hay unos nombrecitos bien, así como que nosotros diríamos que feos. Bueno, ellos también dirían lo mismo de los nuestros, ¿no? Excepto del mío, que es bíblico. Sí. Bueno, Juan, ninfas. Sí, sí. También en México hay mujeres que se llaman ninfas, pero yo creo que aquí era un hombre. Ninfas. Dice, y saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros.
decid a Arquipo, y es aquí donde se llega a la conclusión de que él era a quien se dirigía la carta de Apocalipsis. Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y luego el 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Quién era Arquipo? Arquipo, según Filemón 1, versículo 2, era, no lo tenemos ahí, pero supuestamente Arquipo era hijo de Filemón, que era un fiel colaborador de Pablo. Entonces dijimos que esta iglesia, debido a la excelencia de la lana y de las lanas también, ellos de repente cayeron en un estado de tibieza espiritual. Y a pesar de haber sido una iglesia floreciente, apenas hoy en día se puede encontrar un cristiano en aquel sitio o en sus cercanías. Saben, yo por alguna razón, y bueno, yo no alcanzo todavía a entender por qué. A mí me gustaría mucho ir a Turquía, a esta parte de donde Pablo anduvo. Quizás porque Pablo es el favorito de mis escritores bíblicos. Me gustaría más que ir a Jerusalén, como que a Jerusalén van todos, ¿eh? Pero a Turquía, pues solamente algunos. Y me gustaría estar ahí, ¿no? Me gustaría saber que Pablo estaba allí o que estuvo allí, que caminó por allí. Me gustaría estar en Tarso, aunque Tarso es como ir a Agua Fría. Estuve viendo algunas fotografías y haz de cuenta que vas ni siquiera a Yuriria, Agua Fría. Es un ranchito, realmente. Entonces, hoy en día casi apenas se pueden encontrar cristianos en esos sitios. Dice el versículo 14, entonces, si escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo quiero que entendamos qué significa el amén, porque muchas veces nosotros decimos amén y en nuestras reuniones y en nuestras congregaciones, en muchas congregaciones, se decía amén a cualquier cosa, y cuando se debía de decir amén, no se decía nada. Y bueno, déjenme ahora es un poco menos usado, pero si nosotros no entendemos el trasfondo, tenemos que entenderlo. El amén entre los hebreos era la palabra que simbolizaba y aún simboliza como cuando uno tapa con tierra la semilla después de ser plantada. ¿Sí? Cuando tú dices amén, era como echarle tierra a una semilla que está recién plantada. ¿Por qué? Porque estás esperando su germinación. O sea, el amén, el decir amén, significa eso. ¿Sí? No a cualquier cosa se le dice amén. Pero cuando es necesario, cuando llega una palabra a tu corazón y tú dices amén, no solamente la estás recibiendo, pero dices así sea. Literalmente quiere decir eso, así sea. Pero repetir, el significado es como cuando tú estás tapando una semilla que ha sido sembrada. Si tú no haces eso, si tú no tapas esa semilla se seca, se pudre, se echa a perder y no puede germinar. O tal vez algún pájaro llega y se lo come, ¿no? Entonces, Isaías capítulo 65, versículo 16, en esta versión de 1960, dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, ¿sí? En el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Chequen esas palabras.
porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahora, fíjense lo que dice esta próxima versión. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios de ¿qué? Del amén. Y quien jurare en la tierra, jurará en el Dios del amén, cuando se hayan olvidado las angustias primeras y cuando estén ocultas a mis ojos. Entonces, la palabra amén era muy importante, sigue siendo muy importante, pero el problema es que como cristianos nosotros decíamos amén porque, bueno, pues, así se debe de decir, o estoy de acuerdo, etcétera, pero no, si nosotros no entendemos ese peso, entonces nosotros no podremos estar en común acuerdo a la Biblia. Jesucristo no solo se estaba presentando como el que no solo dice la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Recuerden, estamos hablando del amén. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, hay aquí el amén, ¿sí? Entonces por eso estamos viendo la palabra amén. Dice en 2 Corintios 1:20, no tuve la precaución de checar cuál es esta versión, pero dice, todas las promesas de Dios se han hecho en Él, en Cristo, realidad, o en Dios, realidad. Precisamente por eso Él sustenta, ¿qué? El amén con que nosotros glorificamos a Dios. Cristo sustenta el amén con que nosotros glorificamos a Dios. ¿Qué es eso? Eso es mucho más profundo de lo que solamente nosotros podemos pensar. Cristo sustenta el amén, la acción de sostener su palabra, ¿sí? Él sustenta el amén con que nosotros glorificamos a Dios. Ahora, nadie, sino el Hijo de Dios, jamás dijo amén. Fíjense lo que Jesús decía vamos para que me entiendan más. La palabra amén era cuando Dios decía así, no, dice, vivo yo, dice Jehová. ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso? Vivo yo, dice Jehová. O sea, es el juramento de Dios. ¿Sí? Vivo yo, dice Jehová. ¿Y cuál es el amén de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería el amén de Jesús? Ok, vamos a verlo. En Juan capítulo 1, 51, en esta versión dice, y le dijo, amén, amén, les digo, de ahora en adelante, ¿les suena? De cierto, sí, les digo, ahora en adelante verán el Shamaim, el cielo abierto, y a los que, sí, Malachim, celestiales de Dios, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Sí, entonces, ese era el amén de Dios. El amén de Dios era, vivo yo, dice Jehová. Y el amén de Jesús era, de cierto, les digo. Cometí un error, y Juan capítulo 3, a ver si pueden no entenderlo, pero donde dice amén, ¿sí? Amén, amén, ¿sí? Dice, respondió Jesús y dijo a él, amén, amén, estoy diciendo a ti, si alguna vez no alguien nacido desde arriba no es capaz ver a el reino de el Dios. ¿Sí? Más o menos. Pero es amén, amén. Ese es el griego interlineal. ¿Sí? ¿Qué estoy tratando de decir? Que la fidelidad inmutable de Jesucristo, como el amén, se contrasta con la inconstancia de la Odisea.
que no era ni frío ni caliente. Y Jesús aquí le dice, yo soy el amén. Yo soy el amén, el que siempre ha sido constante, el que jura por su propio nombre, el que dice las verdades, el verdadero. Ahora, fíjense, no solamente dice que Él es el amén, sino dice que Él es el testigo y es el testigo fiel y verdadero. Como el amén expresa la verdad inmutable de sus promesas, así el testigo fiel y verdadero, es decir, la verdad de sus revelaciones respecto de las cosas celestiales que ha visto y testificado. Fiel quiere decir digno de confianza, ¿sí? Verdadero quiere decir que se semeja o que es exactamente igual, pero fiel es que es digno de confianza. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Sí? Ahora, dice en 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. El testigo fiel y verdadero. Ahora, para ser un testigo fiel y verdadero, hay tres cosas indispensables. Vamos a la siguiente, por favor. Para ser un testigo verdadero, tres cosas son indispensables. Número uno, haber visto con los ojos lo que se atestigua. O sea, nosotros decimos, mira, ahí les va. ¿Quieren callar a un testigo de Jehová? ¿Quieren callar a un testigo de Jehová? Ok, chequen este dato. Para ser un testigo verdadero, tres cosas son indispensables. Número uno, haber visto con los ojos lo que se atestigua. ¿Son testigos de Jehová? ¿Conforme a eso? No lo son. Número dos, ser competente para referirlo a otros. Ahora, si no lo ha visto, ¿cómo? Eso lo hace incompetente. Ahora, no solamente ellos, también los cristianos que se ponen a disque evangelizar, pero que no han nacido de nuevo. Que honestamente hay muchos así. Hay muchos. Miren, estaba oyendo de un pastor bautista que tienen bueno, precisamente por eso se llama Iglesia Bautista, porque ellos hacen énfasis en el bautismo, ¿sí? ¿Sí? Ellos hacen énfasis en el bautismo. Entonces, estaba diciendo este pastor bautista, llegó a una cierta región donde había cristianos. Ahora, el asunto es que este hombre llegó y reunió a los cristianos. ¿Ustedes están bautizados? Sí. Uh, ¿Y cómo fueron bautizados? ¿Y desde cuándo fueron bautizados? No, pues en tal parte. No necesitan bautizarse de nuevo. ¿Por qué? Pues, ¿a cuántos de ustedes les gustaría bautizarse de nuevo? No, pues a mí también. Digo, me gustaría, ¿no? Y como hay personas que no saben ni qué onda, pues entonces, ¿por qué lo hizo? Simplemente por números. Y muchos de ellos lo hacen por números. Mucha gente lo hace por números. Entonces, imagínate, en México y en muchas regiones hay muchas personas que van, misioneros entre comillas, sacan fotos, llevan su cámara, sacan fotos en diversas iglesias y dicen, yo las fundé. Entonces vienen aquí, presumen eso y sacan dinero. ¿Sí? Entonces, es obvio. Entonces, para ser un testigo verdadero, haber visto con los ojos lo que se atestigua. Número dos, ser competente para referirlo a otros. Y número tres, estar dispuesto a hacerlo verazmente. Estar dispuesto a hacerlo. Ahora, dice
si nosotros, déjenme leerlo, no es necesario regresarlo. 1 Timoteo 6:13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, Cristo estuvo dispuesto a hacerlo verazmente. ¿Cómo fue testigo Jesús? Hasta la muerte. Entonces imagínate, un cristiano que es hoy y mañana ya no lo es. ¿De qué vale su testimonio? Muchos de los cantos que nosotros cantamos, yo sé que están viejos y que de repente nosotros decimos ya chole cosas. Sobre todo mi esposa me llama mucho la atención respecto a esto, ¿no? No ustedes, gracias a Dios. Tal vez que él alguna vez me lo ha dicho, no, creo que no. Sí, ya tienen. Pero ¿saben qué? Miren, ¿por qué seguimos cantando estos cantos? En primer lugar, perdón, porque los que están hoy no son muchos de ellos no son bíblicos. Muchos de ellos no tienen la unción de Dios, para ser honestos. No son bíblicos, no tienen noción de Dios. Y también los compone gente que no sabes ni qué onda. Exactamente, que algunos ni son cristianos. Entonces, pues para andar batallando, ¿no? Ahora, Cristo llenó todas las condiciones de ser un verdadero testigo. Ahora, otra de las cosas que los testigos de Jehová dicen es que Cristo fue un ser creado, ¿sí? Y se basan precisamente en este versículo de Apocalipsis 3:14, porque dice que es el principio de la creación de Dios. Ahora, no es aquel a quien Dios creó primero. Dios no creó a Cristo. Ojo, nada más para que no se me revuelvan. Jesús fue el transporte, sí, la humanidad, sí, sí, sí. Por eso Mateo dice Jesús llamado el Cristo en la genealogía. Jesús llamado el Cristo. Cristo ha sido desde la eternidad. Jesús no. Jesús nació y murió. Cristo no. ¿Sí? Entonces, por eso ellos dicen que Cristo fue alguien creado, pero no es aquel a quien Dios creó primero, porque dice ahí el principio de la creación de Dios, sino el principiador de toda la creación. Es decir, su instrumento originador, la fuente, el verbo, la palabra creadora. ¿Sí? Miren, Colosenses 1:15 en la nueva traducción viviente, dice, Cristo es, no fue. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. ¿Me siguen? Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Está grueso eso, ¿eh? Creó las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. ¿Cuáles cosas no podemos ver? Dice
tales como tronos, reinos que no podemos ver, gobernantes y autoridades del mundo invisible, que es algo real, es algo real. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Sí. Ok, eso entonces. Oh, gracias. Ok, eso entonces yo pensaba que nomás había un trono pues yo creo que es el trono de Dios y el trono del enemigo, del diablo. ¿Quién Pues sabe cuántos más tronos y reinos habrán? Wow. es el reino de Satanás es un reino organizado. Sí está organizado. Según Efesios capítulo 6, dice que potestades, principados, gobernadores, sí, Wow, hay sí, muchos. sí, Wow, suena como una película. sí, y Steven Spielberg debería de usar algo de eso, ¿no? Pero bueno, no he leído la Biblia. Dice él, versículo 17, él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Wow, grueso, ¿no? Así es. Porque es por medio de Él y para Él. Para su gloria, para su honra. Amén. Versículo 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio. ¿Sí? Es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Esa es la clase de principio que nosotros vemos en Apocalipsis. Él es el principio, esa clase de principio. No se le representaría adorado por toda la creación si Él fuese tan solo uno de los creados. ¿Sí? Porque acuérdense, dice que Juan se postró ante los ángeles, a uno de los ángeles, no me adores, no me adores. Si Jesús, ustedes chequen cuántas veces Jesús rechazó la adoración. Jesús nunca rechazó la adoración. Nunca rechazó la adoración. Qué grueso, ¿no? O sea, imagínate, vamos a, supongamos que todos nosotros somos miembros del Sanedrín, somos la crema innata de los fariseos. ¿Qué haríamos nosotros si viéramos a un hombre arrodillarse delante de Jesús? Y que Jesús no rechace la adoración. Grueso. Sí, o sea, lo que pasa es que nosotros siempre, nosotros vemos a Jesús siempre como el Señor y como el Salvador. Sí, ya. Sí, en nuestra mente ya tenemos eso, ¿no? Ya tenemos ese cassette, ese CD ahí adentro. No somos judíos, no somos fariseos. Entonces por eso no entendemos la visión que ellos tenían. Dice, bueno, el que Él es el creador es garantía fuerte de su fidelidad como el testigo y el amén. O sea, Él existía y por eso Jesús les dijo,
le dijo a Nicodemo, ¿cómo no puedes entender de cosas terrenales? Yo te estoy hablando de cosas terrenales, ahora imagínate si te hablo de cosas celestiales, menos lo vas a entender. Jesús sabía qué onda, qué era lo que él había visto. Versículo 15, continuamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es curioso que Jesucristo les reproche que las obras que ellos hicieron estuvieran tibias. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Sin duda habían obras, pero nunca las hicieron con la pasión o la actitud que debían hacerse. Alguien por favor lea Romanos 12, verso 11. Romanos 12, 11. Sí, si tienes el micro. Romanos 12, 11. Uh-huh. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes. ¿Saben qué quiere decir la palabra ferviente? Con muchas ganas, con mucha intensidad. Bueno, la palabra hirviendo les sirve. Eso es lo que quiere decir ferviente. Entonces imagínate cuando nosotros le servimos al Señor, ¿cómo le servimos? Sí, cuando le cantamos al Señor, ¿cómo le cantamos? ¿Hirviendo? Digo, siendo honestos, miren, un día, miren, hemos sido muy criticados. Siempre va a ser criticada la persona que le echa muchas ganas en la adoración. Siempre, siempre, siempre. Nosotros somos muy criticados por esto, que nos la pasamos mucho tiempo cantando, que pues no, y luego muy ruidoso. Y yo pregunto, pues, ¿y cuando van a las fiestas le dicen a los del grupo, bájale? No creo, no creo. Entonces, si nos dice que nuestro servicio a Dios debe de ser ferviente, hirviendo, o sea, yo no alcanzo a entender qué clase de cristianos son, porque si les gusta, por ejemplo, el fútbol y están en un estadio y meten gol el equipo de ellos, yo no creo que digan, gloria a Dios. No, no. Sí, gol, aleluya. Sí. Y en la iglesia no tienen nada, nada. Entonces, la fe, miren, la fe siempre debe estar en control de nuestras emociones. La fe siempre debe estar en control de nuestras emociones. ¿Cómo debe ser? Ferviente. ¿Sí? Miren, si nuestras emociones están en control de nuestra fe, ya valimos. Hello. Y muchas veces eso es lo que sucede en la iglesia, que las emociones están en control de nuestra fe. Hoy no siento a Dios. Oh, la neta, ¿cuántos de nosotros alguna vez, quizás no lo hemos dicho, pero lo hemos expresado de alguna manera? Hoy no sentí a Dios. ¿Sí que? Hoy no sentí la unción de Dios. ¿Y dónde dice la Biblia que la tienes que sentir? Que Dios nos deje sentir su presencia es increíblemente grandioso, gruesísimo.
Pero la fe, precisamente por eso estoy diciendo, la fe siempre debe estar en control de nuestras emociones. Hoy no sentí a Dios, no importa, Dios estaba allí presente. Hoy sentí a Dios, qué glorioso, Dios estaba presente. O sea, si la sentimos o no la sentimos, la gloria de Dios está presente. Y vuelvo a repetir, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros jugamos con nuestras emociones y nuestra fe y las revolvemos. Y nosotros pensamos que porque nosotros no sentimos la presencia de... Miren, ustedes pueden estar llorando y pueden estar clamando y la presencia de Dios puede estar fluyendo entre ustedes y quizás yo mismo ni la sienta. No sé si me explico. A veces, díganme, la mayoría de nosotros hemos compartido de aquí. Y quizás nosotros no vemos lo que quisiéramos ver allí, en los demás. Sí, ya. Sí, ajá, y puede estar hirviendo y la gente bien tranquila. Amén. No, y a veces ni eso, ¿no? O sea, ahora, fíjense lo que dice, perdón, miren, vuelvo a repetir esto y ojalá que se les quede muy grabado. La fe siempre debe estar en control de nuestras emociones. Porque si ponemos nuestra fe en las emociones, tarde o temprano terminaremos abandonando el camino. No me escucharon. Porque si ponemos nuestra fe en las emociones, tarde o temprano terminaremos abandonando el camino. No. Y bueno, estamos hablando no solamente de no sentir la presencia de Dios. Si las emociones están gobernando nuestra fe, no me saludó aquel, el pastor dijo esto en contra de mí, bla, 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 vámonos. ¿Sí? Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Ahora, ¿cómo le podremos explicar a Jesucristo que nunca sentimos su presencia mientras estuvimos en una iglesia donde Él estaba presente? O sea, ¿cómo le podremos explicar, Señor? Sí. Parece que yo antes me confundía aquí, pero parece que esto le puede ayudar a los demás. No sé cuántos estén aquí en el internet. No sé si es tanto sentir a la presencia de Dios, porque yo que crecí en la iglesia, no puedo decir que he sentido la presencia de Dios mucho. Lo que sí he sentido es la paz de Dios. Que es parte de la presencia que de es Dios. parte de su presencia, ajá. Pero sí, como dice usted, que no puede uno dejar que las emociones gobiernen la fe, porque cuando uno sí lo hace, que yo creo que todos lo hemos hecho, que a veces permite uno que la emoción versus la fe, anda uno confundido porque está gobernando la emoción, y otra es no llega uno a nada. Sí. Ajá, porque Dios sí puede estar presente y sí está presente, porque siendo uno de sus hijos, Él está presente. No más que cuando uno anda en la emoción, en el sentimiento, fuera de la fe, menos vamos a sentir nada. Ajá. No más quería. Sí. Miren, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Cómo la podemos explicar la presencia de Dios? No es fácil porque lo que sucede en uno no está sucediendo en el otro. O sea, en uno puede estar llorando, otro puede estar gozoso. Digo, también se llora de alegría, ¿no? Otro puede estar sintiendo mucha paz. ¿Sí? Otro puede estar sintiendo mucho ánimo.
Quizás venía triste, hoy siente gozo en su corazón, ¿sí? Entonces, esa es la paz. Muchas veces nosotros confundimos o siempre queremos categorizar la presencia de Dios cuando lloramos. Y qué bueno es cuando lloramos, ¿sí? Qué bueno es cuando lloramos, ¿sí? Pero no siempre se manifiesta así. Hace rato, no siempre se manifiesta así. ¿Saben? Hablando de fíjense, lo que Estela nos estaba diciendo acerca de que ella escuchó muchos niños, lo que yo sí vi es que, aun con los ojos cerrados, lo que yo sí sentí fue un resplandor, aun con los ojos cerrados. Ya saben que a mí no me abrir los ojos. Entonces yo pensé que alguien había abierto la puerta, pero no la cerró. Entonces hay un resplandor. Y bueno, yo espero que cuando cierren la puerta ese resplandor se desvanezca. No, continúa. Entonces, pero vuelvo a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a Jesucristo que nunca sentimos su presencia mientras estuvimos en una iglesia donde Él estaba presente? Es como tratar de explicar por qué no se calienta nuestro cuerpo en un ambiente arriba de los 80 grados. Un mal chiste, un mal chiste. Dicen que el hombre era tan friolento, murió de frío. Él murió de frío. Entonces él era un hombre cristiano, se fue al cielo y no pudo soportar el cielo porque estaba muy frío. Y lo mandaron, y él se acercó a alguien allí en el cielo y dijo, por favor, está haciendo mucho frío, no hay un lugar más caliente. No, pues solamente el infierno, si quieres ir para allá, pues por favor, mándame para allá, no está haciendo frío. Y pues que se organizaron ahí, pues lo mandaron al infierno, ¿no? Entonces, eh, pasaron varias semanas y alguien preocupado por este hombre fue al infierno a preguntar qué había sucedido con esta persona. Entonces, se comunicaron con el mero y le dijeron, oye, fíjate que queremos ver qué pasó con este hombre que te mandamos, ¿te acuerdas? Sí, no, hombre, lo mandé al séptimo infierno porque que estaba frío todavía. Entonces que fueron al séptimo infierno, abrieron la puerta y lo dice, por allá una voz, ¿quién abrió la puerta? Hay una corriente de aire. ¿No? Yo creo que era un laudicense. Miren, los laudicenses en cosas espirituales, y déjenme explicarles cómo estaban ellos. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los laodicenses en cosas espirituales estaban fríos comparativamente, pero no fríos como el mundo exterior, ni como los que nunca habían pertenecido a la iglesia. Este estado de tibieza indica la transición hacia uno más caliente, es decir, es una condición deseable porque ninguna religión, un poco de religión dicen es mejor que ninguna, pero es fatal como esta condición permanente. Estos laodicenses tenían una condición permanente de tibieza. O sea, ya no se enfriaban, pero tampoco se calentaban. Ya no se retiraban del Señor, pero tampoco querían más del Señor. Estaban por estar. Pregunta. Imagínate en la iglesia de hoy. O sea, no me retiro, pero tampoco quiero más. Qué grueso, ¿no? Entonces, esta iglesia, muy diferente a la que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Esta iglesia estaba así, tibia. No me enfrío, no me voy al mundo, pero tampoco quiero más de Dios.
qué grueso. Y fíjense, yo creo que todas las iglesias que hemos visto a lo largo de estas semanas tienen algo que ver con nuestra propia condición en ciertas áreas. Entonces, sí, imagínate, cada vez que nosotros venimos aquí, a mí me tocó un día predicar en una iglesia que se llama Prayer Creek, y yo les decía, si yo no soy parte de la solución, soy parte del problema. Entonces, imagínate cuando yo vengo sin expectativa. Cada vez que nosotros venimos delante de la presencia de Dios, ojalá que se abriera nuestra expectativa. Señor, yo quiero verte. Yo quiero saber no solamente que estás aquí, pero que vas a hacer algo bien, bien grande. Bien grande. Entonces, esta condición permanente. ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos se sienten seguros allí. No quiero menos, pero tampoco quiero más. Es un estado de tibieza. Y esto explica el deseo de Cristo de que fuesen fríos más bien que tibios. ¿Sabes qué? Te prefiero frío. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera te agarro y te meto bien a algo bien caliente. Hay más esperanza para los fríos, o sea, para los que son del mundo y que no han sido calentados aún por el llamado del Evangelio. Porque habiendo sido llamados, puede ser que lleguen a ser ardientes cristianos fervientes como Pablo. Imagínense, por ejemplo, Nicodemo, un hombre que seguramente amaba su tradición, pero que cuando se acercó a Jesucristo, dice que le empezó a seguir secretamente. Yo creo que finalmente se tuvo que descubrir. Digo, cuando la palabra de Dios ya lo descubre. Pero los tibios han llegado al alcance del fuego santo sin ser calentados por él y nomás no se calientan. Teniendo bastante religión para sosegar la conciencia en una seguridad falsa, pero sin lo bastante para salvar el alma. Y de esto habla Pablo, 2 Timoteo 4, 9 y 10 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, amando a este mundo. ¿Quién fue Demas? Un hombre que era un colaborador de Pablo, uno que le echaba ganas, pero dice, amó a este mundo y se fue a Tesalónica. No que Tesalónica fuera malo, pero el amor al mundo, ¿no? Y Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y no que Dios esté en contra de las riquezas, sino simplemente, o sea, no las puedes servir. No las puedes servir, sí. Ese es un punto bueno, porque yo lo he leído antes, nomás que nunca me ha sonado tanto como ahorita. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué será que Dios lo divide así? De hecho, la palabra... No pone otra cosa, pone riquezas. Entonces quiere decir que muchas de las decisiones del humano sobre esta tierra tienen que ver con el dinero. Sí, sí. No, de hecho, la traducción más bueno, no la traducción más real, pero las riquezas, ahí Jesús habla de un dios que se llamaba Mamón. Entonces, había un servicio al dios llamado Mamón, que era el dios de las riquezas, ¿sí? Y se le servía. Hoy se le sirve, se le sigue sirviendo. Por eso Pablo dice que nosotros, la raíz de todo mal es el amor al dinero, es decir, el servicio al dinero. ¿Cómo puede uno hacer
las cosas de Dios mientras está siendo millonario. O sea, bueno, yo lo creo así. No tiene paro, no tiene, o haces una cosa o haces otra. ¿Cómo puede uno amar a Dios mientras está haciéndose rico? Es muy complicado. A veces, simplemente, el trabajo. Hay veces que el trabajo te requiere tiempo extra y tienes algún servicio o algo que tienes que hacer en la iglesia, pero tengo que trabajar y ahí vas al trabajo. O sea, no estamos hablando de riquezas, de que te vas a hacer rico por un par de horas extras, pero eso ya te está distrayendo, ya te Sí. está alejando. Y no estoy diciendo que sea malo, pero es complicado. No es algo muy fácil. Cierto. Y yo creo que si Dios los divide, es para que le tengamos confianza a Él más que nada. O Así sea, es. después de todo, Él es el dueño del oro y de la plata. Así es. Si Él nos quisiera ricos, simplemente nos hace ganar la lotería y ya estuvo. Sí. Así Más de hay que simple. comprarla. Bueno, aunque no la compremos. o encontrárnosla. Ajá, aunque no la compremos, aunque no compremos Sí, un billete, sí, nos sí. encontramos uno tirado en la calle, ganador y ya. Así es. Así de simple. Así es. Pero, no sé, yo así lo miro. Ahora, Fere. Entonces, como Fernando Arau, él está haciendo dinero y con su testimonio, yo pienso que él está actuando de buena manera y se está haciendo rico, queriendo o no, ¿no? O estoy mal, no sé. Rico. No rico, probablemente pero no. a comparación de otras personas, él está mucho mejor. Bueno, Ujú. mi opinión, no Sí. sé la verdad. Sí. Sí, exactamente. Pero él por su trabajo está haciendo, sea como sea, está haciendo dinero. En mi opinión, no sé. No digo que sea malo, pero puede ser una persona de buen corazón, buen cristiano, pero está haciendo dinero. No tiene nada malo de eso. Pero ¿cuál es la pregunta real? O sea, No, dentro de es que dicen que el dinero, que Cristo separa el dinero de lo que es una persona sea humilde. Fernando ahora es una persona humilde. Yo lo he escuchado en sus testimonios, Sí. muy buenos, de verdad. Pero a lo que voy es de que él podrá hacer riqueza, pero sigue siendo un buen servidor de Dios. Sí, Es sí. a donde voy. Sí. No solamente un pobre puede ser. Eso es mi opinión. No, mira, de hecho, yo no creo que se va a oír muy feo lo que voy a decir, pero yo no creo que Dios nos quiera pobres. ¿Sí? Vas a decir algo. ¿Sí? Antes, sí, ok. Yo no creo que Dios nos quiera pobres. Dice la Biblia que Dios nos ha dado la habilidad para hacer riquezas. Sí, ok. Dios, o sea, y Jesús no está contradiciendo su palabra. El problema es que hay cristianos que piensan que está contradiciendo la palabra. No está contradiciendo la palabra. Jesús no está diciendo no puedes ser rico. No, solamente dice que ninguno puede servir a dos señores. Dicen que el dinero es un mal patrón. Es un buen esclavo, pero es un mal patrón. Tú puedes usar el dinero, pero que el dinero no te use a ti. ¿Me sigues? Sí. Entonces, nosotros como cristianos, podemos hacer riqueza si Dios nos lo permite, y qué bueno, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como cristianos, y esto Pablo nos habla en 1 Timoteo, que nuestras riquezas debemos de bendecir a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve el dinero? Para bendecir. Sí. No sé si todavía tienes la pregunta. Hace como 11, 12 años oí una predicación grabada que un hermano le estaba llamando la atención al hombre trabajador. Obviamente yo entiendo la necesidad y la responsabilidad de trabajar, y también trabajar quizá mucho temporalmente, pero creo que más que nada él se refería al que ya se dedica así.
que el hombre que trabaja ya más de 12 horas por día ya se está pasando, porque ya se está consumiendo mucho tiempo. Ajá. Sí, miren, Ajá. igual, la persona que no descansa, Ujú. la persona que no descansa está transgrediendo la ley de Dios. Ujú. Y muchas veces, muchos trabajos te impiden que descanses. ¿Y sabes qué? Lo siento, bye bye. Es hora de buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo requiere descanso. Si no mira, la mayoría de nosotros nos enfermamos. Digo, ahora el gobierno nos hace enfermarnos más seguido, pero regularmente nuestro cuerpo se enferma por falta de descanso. Ujú. Es 3, es 4, es 5, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a decir no, aun cuando sea nuestro patrón. Ujú. Porque nuestro patrón nos podrá dar trabajo, pero nuestro patrón no nos puede dar fuerzas, Ujú. ni tampoco salud, y menos salvación, sí. Un último punto. Hace varios años me había certificado para ser ayudante de enfermero, Ujú. pero a causa de mi trasfondo con la ley no se pudo. Pero alcancé a aprender de la necesidad en el hospice, no en el hospital, en el hospice, que es donde ya llevan a la gente ya para ir a morirse. Un asilo. Ajá. Y la cosa más grande allí era de los señores y señoras antes de morir, lo más grande era especialmente para los hombres, era el arrepentimiento de que hubiera trabajado menos y pasado más tiempo con mi familia. Ese era lo más grande que comunicaban ellos con el staff, con los trabajadores, Sí, que en eso estaban arrepentidos sobre todas las cosas. sí. Sí. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Así es. Am, no llevo ni la tercera parte. Voy en el principio. Muy bien. Bueno. Ninguno puede servir a dos señores. Dice versículo 16, no sé si te dejo el... Sí. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Ahí le dejamos, ¿no? Se va a quedar en suspenso. Sí, sí. Ok, yo quiero comentar algo de estos dos últimos versículos. Ahorita en la actualidad, y yo creo que desde tiempos antiguos, una persona tibia, a mi punto de vista, muy humildemente lo digo y muy personal, una persona tibia es aquella que está en la puerta, Sí. ni entra ni se Bien. sale, sabe de la palabra, no la aplica, teme irse al mundo porque conoce de la palabra. Y allí está. Entonces, otra de las cosas, también ha servido de mucho estorbo para otros, porque ni deja entrar a la gente, ni les deja que se salgan a los que verdaderamente se quieren ir al mundo. Está Sí, ahí nada más como cierto. un estorbo. Otra de las cosas, en el segundo, dale, Si quieres, avánzale, regrésalo. please. Avánzale al otro, al 24. Ok, no, donde dice de servir, ahí. Ujú. Aquí el énfasis es en esa palabrita, servir, Sí. servir. Lo que yo entiendo en esta parte es de que el servicio va mucho más allá que, que el que tú puedas tener. O sea, a lo que voy es de que cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, estamos dedicando tiempo, Ujú. estamos dedicando, bueno, ¿cómo poder explicarlo? Yo tengo una idea. Cuando yo digo Dios me tiene
o yo tengo a Dios. Yo tengo a Dios y Dios me tiene. Ajá, Sí, correcto. yo tengo dinero O el dinero o me el tiene. dinero me tiene. Ajá, exacto. Ahí ese punto era lo que iba. Entonces, es eso. No es malo ser rico. Lo malo es que tú le estés sirviendo el dinero y no el dinero te sirva a ti. Así es. Entonces, lo que en unos escritos de las versiones más antiguas de la Biblia, a mí me gustan más que las más recientes porque hablan más específicamente de lo que es esto. Aquí en esta traducción dice riquezas, pero en las antiguas dice mamón. Y lo que hace referencia, este mamón era el dios del dinero que él adoraba, que lo sirvieran, que lo buscaran, que estuviera ahí la gente de rodillas adorándole. ¿Y por qué? Por eso, porque ellos lo que querían era el dinero. Entonces aquí es donde donde nos dice Dios que no podemos servir y es porque no. O sea, si tú vas a estar sirviendo a Mamón, ¿cuál tiempo vas a tener tú para dedicarle al Dios? Así es. Al Dios que es el dueño del oro y de la plata y no a eso. Así es. Okay. Así es. Así es. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque nos hace tibios. De aquí ni allá. Anoche estábamos viendo un documental, bueno, no un documental, un testimonio de Florinda Mesa, la esposa, bueno, sí, la esposa de Chespirito. Y ella se refería a que Chespirito, cuando ellos empezaron a andar juntos, Chespirito todavía estaba casado. Solamente tenía 6 hijos, Chespirito. Ajá. Entonces, Florinda le dijo, yo no quiero ser una más, yo quiero ser la. Si eso lo puede decir una mujer o un hombre en su justo derecho, ¿cuánto más Dios? Yo no quiero ser un Dios, yo quiero ser no solamente Él, Dios, sino tú, Dios. ¿Por qué? Porque esto habla de pertenencia. Y yo, ¿saben? Yo no creo tanto en que Dios quiera mi servicio. Pero cuando yo le sirvo a Dios, esto no solamente me satisface a mí. Yo creo que me satisface a mí más que a Dios. Me llena el servir a Dios. Me hace sentir una persona privilegiada, completa, exacto. Más que, y a lo mejor las obras que dice ahí Jesucristo a los laodicenses, y a lo mejor mis obras, el Señor puede decir, ok, quizás no hiciste muchas, pero las hiciste con pasión. Quizás no hiciste demasiado, pero lo hiciste con un corazón ferviente. Apolos era un hombre que apenas conocía la escritura, bueno, era versado en la escritura, y dice que él estaba hablando con entusiasmo después de que se convirtió. Todavía no tenía el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo y hablaba fervientemente. Ahora imagínense con el Espíritu Santo. Qué grueso, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que no hemos concluido este estudio, pero Señor, te damos muchas gracias por tu paz, por tu gozo, Señor, por todo lo que nosotros podemos sentir de tu presencia. Y Señor, aunque no sintamos tu presencia, sabemos que tú eres real. Señor, aun cuando no sintamos tu presencia,
Ayúdanos a servirte con pasión. Ayúdanos a adorarte por lo que tú eres y no tanto por lo que tú nos das. Señor, gracias por todas y cada una de las bendiciones, por la salud que tú nos das, por la fuerza que tú nos das. Gracias, Dios, por el conocimiento, por las conexiones, cada persona, Señor, que nos has permitido conocer en esta vida. Gracias, Dios. Señor, muchas gracias. Permite que nuestros corazones, Señor, no se entibien, Señor, sino al contrario. Que cada vez, Señor, nuestra pasión por ti sea más y más y más, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, no solamente a través de nuestros labios, pero en nuestro corazón y con nuestra vida, y que otros, Señor, te glorifiquen a ti por lo que ven en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Más delgado?